Él es bueno, aleluya, Jesús. Muy bien, entonces vamos a entrar a la palabra en esta tarde y quisiera continuar con la serie que hemos estado hablando acerca de las marcas del hombre. Hemos estado hablando por ya algunas semanas acerca de esta serie, las marcas del hombre, y dijimos que el apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia de Corinto, él envía una carta para corregir algunos errores o algunas prácticas que ellos estaban haciendo. Y cuando él les manda esta carta, les escribe o les da una instrucción o les enseña, ¿por qué no decirlo?, que hay tres tipos de hombres. Y él les dice el hombre natural, que ya lo estudiamos en nuestro primer episodio. También les habla acerca del hombre espiritual, que también ya lo hemos mirado. Pero también les habla del hombre carnal. Así que en esta tarde o en este día vamos a hablar acerca de las marcas del hombre carnal. Ese va a ser nuestro tema, las marcas del hombre carnal. Así que dígale al que está a su par, ahí te hablan, carnal. En México se acostumbra a decir eso, ¿verdad? En México se dice carnal. ¿Cómo estás, carnal? Bueno, de ese carnal no estamos hablando. Así que hoy vamos a aprender acerca de esto, las marcas del hombre carnal. Y para eso le invito a que abra su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a estar leyendo el verso 1. De manera que yo, es Pablo hablando, es el apóstol Pablo hablando, dice, de manera que yo, y escucha la siguiente palabra, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y lo primero que me gustaría que notáramos de lo que Pablo les dice, es que Pablo, cuando le habla acerca de los carnales, Pablo no le está hablando a un grupo de inconversos. Pablo no le está hablando a personas que no conocen de Cristo. Cuando Pablo escribe esta carta a los de Corinto y les dice, hermanos, yo no pude hablarle como espirituales, Pablo no le está hablando a gente que no conoce del Señor, gente que no ha sido convertida. Es decir, que Pablo le está hablando a gente convertida, a gente cristiana, gente salva. Pablo le está hablando a los cristianos y a los cristianos les dice, no les pude hablar como a espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales. Si notamos allí, Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, Pablo se está dirigiendo a los creyentes, pero a los cristianos carnales, a los cristianos de la iglesia de Corinto. De hecho, ellos fueron la causa y el motivo por el cual Pablo les habla acerca de los naturales y de los espirituales. Pero Pablo les dice, pero ustedes no son ni naturales ni tampoco son espirituales, ustedes son carnales. ¿Ya ve por qué le dije que le dijera, ahí te hablan, carnal? Entonces, iglesia, esto debe ser una luz roja para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos estar viviendo, escúcheme, una vida carnalmente cristiana. Podemos estar viviendo una vida carnalmente cristiana. Pablo no le estaba hablando a los inconversos. Él dice, de manera que yo, hermanos. ¿A quién le llamamos hermanos? A los cristianos, no a los cristinos, a los cristianos. Por ahí decía alguien, es que ese no es hermano, ese es primo. Pablo le estaba diciendo a los cristianos, yo no les pude hablar como a espirituales, les tuve que hablar como a carnales. Entonces tenemos que tener cuidado, porque inconscientemente o tal vez conscientemente nosotros podemos estar viviendo una vida carnalmente cristiana. Y pareciera esto contradictorio, ¿no? Porque ¿cómo un cristiano va a vivir carnalmente cristiano? Pero la escritura dice que no. Pablo me está diciendo que a los cristianos les llamó
carnales. Le estaba hablando a la iglesia de Corinto. Y escúchame por favor, en la iglesia de Corinto, los hermanos de la iglesia de Corinto se movían en todos los dones espirituales. Quiere decir que en esa iglesia había gente que profetizaba, gente que hablaba en lenguas y no era chisme, gente que hacía milagros y señales. Todos los dones estaban allí operándose en esa iglesia, pero Pablo les dice: ustedes son cristianos, ¿qué? Carnales. ¿Cómo? Si estamos operando en los dones, Pablo, ¿qué te pasa? Porque no les pude hablar como a espirituales. Ahora mire esto, por favor. ¿Qué significa la palabra carnal? La palabra carnal en el griego es la palabra sarkikos. Y la palabra sarkikos significa estas cosas: débil, incapaz y derrotado. Y también podemos agregar mundo. Débil, incapaz y derrotado. Es decir, que el hombre carnal vive, escuche, vive derrotado. Porque desde su condición en la carne, él es débil y él es incapaz de vencer los pecados. Así que lo primero que me gustaría que anotáramos ahí en sus notas es que la primer marca del hombre carnal es que vive derrotado. Si usted trae notas y le gusta escribir, póngalo allí. Vive derrotado. La primer marca del hombre carnal es que vive derrotado. Nuevamente, Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 1, Pablo dice: hermanos, está hablando a los cristianos, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y carnal me habla de un hombre que vive derrotado por sus deseos carnales. Y como le dije, el asunto aquí y lo preocupante aquí es que Pablo le está hablando a los hermanos que viven en la carne. Y si viven en la carne, entonces viven como derrotados. Eso quiere decir que Pablo está diciendo: hay cristianos. ¿Cómo? Si viven en la carne, eso me quiere decir que viven en derrota. Entonces Pablo me está diciendo: espérame, porque ¿cómo yo puedo decir que un cristiano vive derrotado? ¿Acaso Cristo no lo hizo libre y le dio la victoria? ¿Cómo un cristiano puede entonces, Pablo, vivir derrotado? ¿Usted ha visto cristianos derrotados? ¿Cree que haya cristianos derrotados? A ver, comprométase. ¿Cree que haya cristianos derrotados? Dígale, ahí te hablan, carnal. Claro, hay cristianos derrotados, tristemente. Sí hay cristianos derrotados. La Biblia me está hablando de cristianos carnales. Entonces también hay cristianos derrotados. Y esto no es que Cristo haya perdido. Esto no es que Cristo se haya equivocado. Esto no es que Cristo esté derrotado. No, es que el cristiano que decide vivir en la carne decide vivir derrotado. Esto es una decisión que el cristiano toma para en sí, porque él decide vivir carnalmente. Cristianos que viven en la carne. Ahora, ¿cómo es un cristiano derrotado? Vamos a mirar algunas características. ¿Cómo es un cristiano derrotado? Recuerde que estamos hablando de las marcas del hombre carnal. Y dijimos: ¿qué tipo de hombre soy? ¿Soy el hombre natural? ¿Soy el hombre espiritual? ¿O tal vez soy este hombre carnal que vamos a aprender hoy? Entonces, mire las características de un hombre, de un cristiano derrotado. El cristiano derrotado es aquel que enfatiza más sus problemas. Cuando usted mira a un cristiano derrotado, es porque él le da más grandeza a sus problemas
que a la victoria que Cristo ya le ha otorgado. Un cristiano derrotado es aquel que enfatiza más sus necesidades. Es aquel que dice no tengo, y más enfatiza no tengo que enfatizar a su proveedor. Ese es un cristiano derrotado. Un cristiano derrotado es el que enfatiza más sus enfermedades. Me duele aquí, me duele allá. Y engrandece más su dolor, su enfermedad, que lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Que Él llevó nuestras enfermedades y nos ha hecho libres de ellas. El cristiano derrotado enfatiza más sus debilidades. Es que yo no puedo, yo crecí en una familia así, crecí en una familia así, yo no tengo esos recursos, si yo pudiera. Enfatiza más las debilidades de él mismo que las fortalezas que puede encontrar en el Señor Jesucristo. El cristiano derrotado, iglesia, es aquel que se enfoca en lo temporal, en lo terrenal, en lo pasajero. Se enfoca en sus enfermedades, se enfoca en sus necesidades, se enfoca en sus problemas. Es ese cristiano derrotado, el que se enfoca más en lo temporal, escúcheme, y se ha desenfocado de lo eterno, de lo venidero. Se desenfocó completamente de Cristo, porque está enfocado en lo temporal. Yo sé que a veces hemos escuchado, es que el cristiano carnal es el que anda pecando, haciendo todo esto y todo esto. Mire, este es un cristiano carnal. Y no le he hablado de algún pecado que a lo mejor usted estaba pensando, es que es fornicario, es adúltero, es maldiciente, es borracho. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos más en el exterior, el problema seguirá estando en su interior. Cuando Pablo quería arreglar el problema interior, naturalmente el exterior se va a arreglar. Los vicios se van a ir. Los adulterios se van a ir, las fornicaciones y deseos carnales se van a ir, porque el punto es aquí arreglar lo de adentro y lo de afuera automáticamente se va a arreglar. El hombre carnal está enfocado en lo temporal y se ha desenfocado de lo eterno. Por eso Pablo, cuando les escribe la segunda carta a los Corintios, Pablo les dice lo siguiente. Mire lo que dice Pablo en segunda de Corintios. En el capítulo 4, en el verso 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales. Tu enfermedad es temporal, estás pasando un momento mal económicamente, es temporal, tus problemas son temporales, no son para siempre. Pablo está diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Escúchame por favor, que tu enfoque no esté puesto en lo visible, sino que tu enfoque esté puesto en lo invisible, en Cristo. En Él debe estar nuestro enfoque, la imagen del Dios invisible. Allí debe estar nuestro enfoque. ¿Qué dice la Escritura? Puestos sus ojos ¿en qué? En el problema, en la enfermedad, en la situación. Enfoca tus ojos en tus problemas y conflictos, en lo temporal. No. Dice, puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de toda esperanza viva. Allí debe estar nuestro enfoque, en el Señor. Escúcheme, iglesia. El cristiano derrotado enfoca más su aflicción que la victoria que Cristo ya le ha otorgado. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dice Él? Pero confía, porque yo
he vencido al mundo. ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? El Señor me está pidiendo que cuando yo esté en un momento de aflicción, no sé cuál sea tu aflicción, pero cuando tú estés en ese momento de aflicción, el Señor te está diciendo: aprende a confiar, mantente en fe, porque yo ya lo vencí. Ahora mire esto. Esto me acordó, o mientras estaba leyendo esta parte de la Escritura, me recordaba una historia en el Antiguo Testamento. No vamos a leer toda la historia, pero le voy a dar los pasajes. Está en el libro de Números, capítulo 13 y el capítulo 14. Lee ahí en casa tranquilo. Tómelo como devocional si quiere para mañana. No lo vamos a leer todo, pero te voy a dar un poquito acerca de esta historia. Dios le habla a Moisés, ¿verdad? Y le dice: Moisés, es tiempo que envíes gente a inspeccionar la tierra que yo les he dado a ustedes. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés: toma hombres que vayan a ser como espías para que vean la calidad de tierra y el fruto que van a obtener cuando lleguen a esa tierra. El Señor ya se los había dado, era la tierra prometida, donde dice la Escritura que fluiría leche y miel. Entonces dice la Biblia que Moisés tomó a 12, a cada príncipe de las 12 tribus. A cada príncipe de las 12 tribus toma Moisés y les da instrucciones: vayan a la tierra que Dios nos ha entregado, examínenla, miren qué tal está, díganme cómo está el fruto, cómo está la gente, qué ven allá. Entonces dice la Escritura que 12 príncipes van a la tierra para examinarla, pero después ellos regresan. Eran 12, regresan entonces ellos, y dice la Biblia que 10 de ellos, mire el número por favor, 10 de ellos se enfocaron o enfatizaron más el problema y las dificultades para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Es decir, llegan 12 príncipes, porque eran príncipes de las tribus, y le dicen al pueblo: no la vamos a hacer. Esa tierra está llena de gente gigantota, grandota, y nosotros nos vemos como hormiguitas, langostas para ellos. Es una tierra que, dice la Escritura literalmente, es una tierra que traga a sus moradores. Ellos llegaron enfatizando todos los problemas de una tierra donde fluía leche y miel. Ellos no se enfocaron en la bendición de la tierra, ellos se enfocaron en los problemas temporales que había en esa tierra. Cristianos derrotados, enfatizando más el problema, escuche, que la promesa. Pero dice la Escritura que había 2, eran 12, 10 vinieron con malas noticias, pero 2, que era Josué y que era Caleb, que dice la Biblia que tenía un espíritu diferente, que había en él otro espíritu. Dice que ellos 2 cuando llegaron, me llama la atención que dice la Escritura que los callaron. Dijo: cállense. Y ellos 2 se enfatizaron o se enfocaron más en la tierra, en el buen fruto y en la promesa que en los problemas. ¿Sabes por qué? Porque en ellos había un espíritu diferente. Cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo noto que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu de temor. Dios no nos dio un espíritu de cobardes. No. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu es el que te hace enfatizar más las victorias que Cristo te ha otorgado que los problemas temporales. Y Dios, iglesia, nos ha llamado a levantarnos en el poder del Espíritu Santo para no enfatizar los problemas, no, sino para engrandecer aún más en medio de nuestra aflicción al Rey de Gloria. Ese es el espíritu
diferente que mora en un hijo de Dios. ¿Por qué yo pensaba, si eran 12 príncipes, por qué 10 eran tan negativos? Pero porque dice la Escritura, había un espíritu diferente. Y cuando te hablo de ver las cosas, enfatizar los problemas, no me refiero solamente a pecados, sino que a veces somos muy negativos con circunstancias que vivimos. Es tiempo, hermanos, de levantarnos en fe y creerle a Dios que Él lo que ha prometido, Él lo cumple. Porque fiel es el que promete. ¿Cuántos lo creen? Fiel es el que promete. Iglesia, Dios me estaba confrontando con esta palabra y Él me decía, ya basta de vivir un cristianismo en la carne. Ya basta de vivir un cristianismo en derrota. Es tiempo, iglesia, es tiempo de vivir en el poder del Espíritu Santo, el cual nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es tiempo de vivir en Él. Es tiempo de andar y vivir en el Espíritu. Es por eso que este año tenemos este ayuno de ser llenos del Espíritu Santo. Es por eso que estamos alineando todas las enseñanzas para aprender del Espíritu Santo. Porque nuestra carne vamos a ser débiles y vamos a vivir en derrota. Pero cuando tenemos la unción del Espíritu, Dios nos va a dar la victoria una vez más. Por eso yo quiero animarlo, no se pierda estos estudios, porque lo van a edificar, le van a ayudar a crecer en el Espíritu. Así que la primer marca del hombre carnal es que vive en derrota. La segunda marca del hombre carnal la encontramos nuevamente ahí en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, y es la siguiente. La segunda marca es que el hombre carnal se comporta, escuche, esto me dio risa, se comporta como un ¿qué? Como un niño, como un niño. Miren lo que Pablo dice, 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Escuche, ¿qué dice su Biblia? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, y mire esto, ni son capaces todavía. Ay, Dios. La segunda marca del hombre carnal es que se comporta como un niño. Pablo está diciendo, el hombre carnal es como un niño. Ahora, mire esto por favor. Esto me llama la atención y quisiera que usted lo marcara allí. Dice Pablo, como un niño, ¿pero qué? Como un niño en Cristo. Como un niño en Cristo. Eso hay que remarcarlo. Dice Pablo, el hombre carnal, el cristiano carnal se comporta como un niño en Cristo. ¿Quiénes son los niños en Cristo? ¿Quiénes son? No nuestros pequeñitos, no. Los recién convertidos, los que apenas aceptaron a Jesús, los que están dando sus primeros pasos en la fe. Pueden tener tal vez un mes, 3 meses, un año, ¿por qué no decirlo, verdad? Pueden tener ese tiempo, los que recién acaban de convertirse. De hecho, en esta iglesia tenemos recién convertidos, tenemos niños en Cristo. Entonces Pablo está diciendo, el hombre carnal, el cristiano carnal es como un niño en Cristo, como alguien recién convertido. Ahora, pareciera que Pablo lo está poniendo desde una perspectiva mala, pero yo le pregunto, ¿es malo ser un niño en Cristo? ¿Será malo ser un recién convertido?
Pablo está diciendo, el hombre carnal se comporta como un niño en Cristo a pesar de que ya tiene años en el evangelio. ¿Será malo ser un niño en Cristo? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Claro que no. Ser un niño en Cristo no tiene nada de malo. Ser un recién convertido no tiene nada de malo. De hecho, no sé, los que ya tienen mucho tiempo en el evangelio, tuvimos que pasar por ahí. Fuimos niños en Cristo y se nos enseñaron los primeros rudimentos, como después dice Pablo en Hebreos, de la palabra de Dios. Se nos enseñó con lechita, ¿verdad? Así lo menciona, con leche espiritual. A mí me tuvieron que enseñar ciertas cosas que un hombre natural que ahora se convirtió a Cristo necesitaba aprender y dejar ir. Porque no es malo ser un niño en Cristo, no es malo ser recién convertido. Ponme la primera foto. ¿Qué tiene de malo ese niño? ¿Qué tiene de malo? Es un bebé y a un bebé se le da leche y está ¿con qué? Con un biberón, hasta se nos hace, ay, qué tierno bebé, mira qué bonito. Se parece al hermano Mario. En los ojos especialmente. Y en el pelo también, trae como mi corte, ¿no? No vemos nada malo en ese bebé. Al contrario, nos causa ternura, nos causa admiración. Porque un recién nacido que toma leche es algo normal. No tiene nada de malo. Lo malo es cuando el hombre tiene años en el evangelio y se comporta como un bebé. Ponme la segunda, por favor. ¿Qué miran ahí? ¿Eso es normal? Eso, o sea, a lo que voy, ¿eso es algo normal? Cuando Pablo habla de los cristianos carnales que se comportan como niños en Cristo, eso es lo que nos trata de ejemplificar. Un niño en Cristo aún tiene muchos problemas que está trayendo y que se está trabajando en él. Pero un cristiano carnal que tiene años en el evangelio, años de ir a la iglesia, años, y por qué no decirlo, de servir en la iglesia, sigue en la carne, él se está comportando como un niño en Cristo. Es un adulto comportándose como un bebé, con su lechita, con su beboroncito y diciéndole al pastor, repíteme porque voy a vomitar. Hombres adultos comportándose como niños. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos enseña acá? Ya quítalo porque es un poquito fellito eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando aquí, iglesia? Que el hombre carnal, escúcheme, el cristiano carnal está retrocediendo en su crecimiento. Porque aun cuando es viejo en el evangelio, se sigue comportando como niño en Cristo. Esto solo me habla de retroceso, no me habla de otra cosa. Yo estoy retrocediendo, aún sigo con las mismas chiflazones, aún sigo con mis mismos comportamientos, cuando ya tuve que haberlos dejado. Un niño en Cristo, si usted lo ve que tal vez se cae, él está empezando a dar sus primeros pasos en la fe. Si usted lo ve que se cae, usted no lo va a juzgar ni criticar, usted le va a ayudar. Pero un hombre que ya tiene muchos años en el evangelio y quiere hacer las mismas cosas que un bebé, entonces ya tenemos la autoridad de llamarle la atención. Te voy a ayudar, pero te tengo que enseñar lo que deberías de estar haciendo. Esto solamente me enseña retroceso en el cristiano carnal. Pastor, es que me ganaron mi estacionamiento. Pastor, es que se sentaron. Ellos saben que nosotros nos sentamos ahí. ¿Por qué se sientan ahí?
Y ya tenemos ahí nuestras cositas además. ¿Por qué se sientan ahí? Niños en Cristo. Ahí usted póngale las que hacen. Digo, las que se acuerde que hacen. Pablo, escuche lo que Pablo decía a estas personas. Ustedes no les pude hablar como a espirituales, les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Hebreos capítulo 5, escríbelo ahí al margen. Hebreos capítulo 5, en el verso 12, dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidades de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. El cristiano carnal va retrocediendo en su crecimiento porque se sigue comportando como un niño en Cristo. El problema, iglesia, de esto es lo siguiente: que si tú sigues comportándote como un niño en Cristo, ya teniendo años en el Evangelio, Pablo dice, no pude darles alimento sólido. Es decir, que si yo sigo con ese comportamiento, hay bendiciones que Dios quiere derramar sobre mi vida, pero como yo estoy en ese comportamiento, el Señor dice, los tengo que retener todavía. Yo tengo una adolescente de 11 años. ¿Estaría bien que la mande a la escuela a ella manejando? ¿Está ella lo suficientemente capaz para manejar sola hacia la escuela? A ella le voy a dar un coche hasta cuando ella tenga la capacidad de poder manejar un auto responsablemente. ¿Le daría a usted un cuchillo, o en este caso a mi hijo de 3 años, Benjamín, le daría un cuchillo para que me ayude a cortar la cebolla? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué Dios le va a dar algo que lo puede lastimar en ese comportamiento? Pero ¿por qué a él nada más, Señor? ¿Por qué a ellos los bendices tanto? ¿Por qué a ellos los usas tanto? Y el Señor diciendo, porque tú sigues comportándote como un niño. No te puedo dar las cosas porque te sigues comportando como un niño. Escúcheme por favor. Dios no nos llamó a retroceder, iglesia. Dios nos llamó a crecer. Nosotros somos llamados a crecer. Tú eres llamado a crecer. Tus hijos son llamados a crecer. Tu matrimonio es llamado a crecer. Tu familia es llamado a crecer en Cristo Jesús. Mira lo que dice Lucas capítulo 2 en el verso 52. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿El pastor? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Quién? Cristo, Jesús. Mira lo que dice él la palabra acerca de crecer. Lucas 2, verso 52 dice, y Jesús retrocedía. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Iglesia, recibe esta palabra por favor. Todo lo saludable tiende a crecer. Si tú tienes una relación saludable con tu Padre, con Dios, tú vas a crecer en la gracia, en sabiduría y en conocimiento en Cristo Jesús. Porque todo lo saludable no retrocede, todo lo saludable crece. Yo no puedo estar esperando crecer si tengo una relación enferma con Cristo, porque me estoy comportando como un cristiano
carnal. No solamente vivo en derrota, sino que me comporto como un niño. Así que número 2, la segunda marca del hombre carnal es que se comporta como un niño. Y vamos a concluir acá con la marca número 3 del hombre carnal. Pablo dice que el hombre carnal también es comparado o se le asemeja a un hombre natural. Y aquí está lo grave del asunto. Si sigues comportándote como un carnal, dice Pablo que a ellos se les compara con un hombre natural. ¿Y quién era el hombre natural conforme hemos aprendido? El hombre natural es el que sigue perdido en sus pecados, en los deleites de su carne. Es el hombre que aún no ha venido a Cristo. Es el hombre que si muere, su alma se irá al infierno. Y Pablo está diciendo, el hombre carnal es comparado, es semejante a un hombre natural. Capítulo 3, ahí en el mismo capítulo, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 3 dice: porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes, escucha estas 3 palabras, celos, contiendas y disensiones. Mire la pregunta que Pablo les dice: no son carnales y andan como hombres. La palabra hombres aquí, andan como hombres, se refiere al hombre natural, se refiere al hombre inconverso, se refiere al hombre que aún está perdido en el mundo. Pablo dice, ustedes andan como el hombre perdido en el mundo. Pablo está comparando al hombre carnal, al cristiano carnal, con el hombre perdido, porque sigue practicando actitudes y comportamientos que lo asocian con el hombre del mundo. Dice, son celosos, tienen contiendas y divisiones. Y si usted nota, otra vez Pablo está hablando de lo interior. Porque si arreglamos lo interior, lo exterior será el fruto de que tu interior está sano. Ustedes tienen celos, contiendas y disensiones. ¿Qué estaba pasando con esta iglesia? Esta iglesia estaba diciendo, no es que para nosotros Apolos es mejor que tú, Pablo. No es que Pablo es mejor para nosotros que Apolos. No es que aquel predicador es mejor que el mío, que el tuyo, perdón. No es que aquel predica mejor, o es que aquel enseña mejor, o que es que ellos cantan mejor. Estaba pasando esto en esta iglesia. Y Pablo les decía, ustedes son celosos, ustedes traen pleito entre ustedes y hacen divisiones entre ustedes. Ustedes son como los naturales. Ustedes son como los que no han conocido de Cristo, por sus actitudes y por sus comportamientos. Cristo, iglesia, no nos enseñó así. Jesús no nos enseñó así. Y quiero volvértelo a repetir, Jesús no nos enseñó así. Dice la escritura en Efesios capítulo 4 verso 20 al 24. Mira lo que dice, escríbelo al margen. Efesios 4, 20 al 24 dice: mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad le han oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Iglesia, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de las malas actitudes, de los comportamientos carnales, es una decisión personal. Tú tienes que decidir dejar las cosas carnales. Pero vestirnos del nuevo hombre es un acto de fe y de obediencia a Cristo. Si yo quiero vestirme del nuevo hombre que digo que soy, porque Cristo es mi Salvador, yo tengo que tener fe y obediencia. Si no, seguiré comportándome como un hombre carnal. Alguien hacía esta pregunta y quiero dejarle esta pregunta en su mente para concluir. Alguien decía esta pregunta: si fuéramos arrestados y acusados de ser cristianos, ¿habría suficiente evidencia para ser condenados? ¿Habrá suficiente evidencia, hermanos, en nosotros para ser condenados como cristianos? Encontrarán evidencia. 3 marcas del hombre carnal: vive en derrota, se comporta como un niño, es comparado al hombre natural.